Buenas noches. Yo antes de continuar con el video de concreto armado en sí, quería hacerles este video para que me puedan entender el tema de albañilería, que es muy importante, que sí o sí deberían conocer. Entonces vamos a empezar con este video muy interesante de albañilería, que es netamente el tema del muro, ¿no? Pero vamos a ver que hay diferentes tipos de albañilería. Tenemos albañilería confinada y a la albañilería armada. Entonces, acá, por ejemplo, ya para ir entrando al tema de concreto armado, en concreto armado lo que se va a ver netamente son estructuras de tal manera que tenga concreto y fierro y acero. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras que tienen concreto y acero? Las columnas, las zapatas, las vigas de cimentación, las vigas principales, vigas secundarias, la losa si es una losa aligerada. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un sistema porticado. ¿Cómo tú te das cuenta? Netamente, si tú lo ves como un rompecabezas que no tiene ningún muro y solo tiene columnas, que tiene un apórtico ahí en las vigas y la losa, es un sistema aporticado. Así de simple. Entonces, no hay tanto para no darse cuenta, ¿no? Uno está caminando, mira una edificación, verifica las columnas, ahí por ejemplo tenemos vigas, columnas circulares, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, se va a llevar netamente ahí en el concreto armado. ¿Cómo hacer ese acero? ¿Cómo colocarle el acero mínimo con el concreto mínimo para que te pueda soportar toda esa estructura? Considerando obviamente las cargas que vas a tener y los pisos. Entonces, acá por ejemplo tenemos la albañilería confinada. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Confinado, ¿por qué? Porque los muros van a estar ahí confinados ahí a la columna. ¿Qué puede hacer? Y que lo vamos a entender ahí en las diapositivas, no se preocupen. Este es prácticamente diapositiva de forma general para que lo puedan ver. Ahí por ejemplo tenemos la albañilería armada. ¿Cuál es la diferencia? Igual es un muro, entiéndanme, es un muro que va a estar prácticamente reforzado, como su mismo nombre lo dice, albañilería armada. Va a estar armado de qué? De acero, tanto longitudinal como transversal. Y eso va a depender de qué? De las especificaciones que te indiquen los planos, ¿no? Entonces ahí podemos observar y podemos utilizar ahí diferentes tipos de ladrillo, ¿no? Tenemos los ladrillos de arcilla o los famosos bloques, los bloques P que le llaman, ¿no? Pero eso ya más adelante lo vamos a ver, para que no se... Entonces acá, por ejemplo, lo que le seguiría hacer un resumen, ¿no? Un resumen del especialista en estructuras que yo creo que sí o sí debería conocer antes de manejar el tema de los software. Como así? Por ejemplo, hay la estática, que es la herramienta principal, porque con eso tú vas a saber las fuerzas actuantes en una estructura, tanto en una estructura metálica como una estructura de concreto armado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a ver las reacciones, ¿no? Por ejemplo, hay un apoyo fijo, ¿cuántas reacciones va a haber? En un apoyo móvil, ¿cuántas reacciones van a tener? Entonces ahí aplicando las leyes, aplicando la ley de la estática, vas a poder sumar sumatoria de fuerzas, compensar el equilibrio de tal manera que todo estáticamente esté ok. Entonces, ese es muy importante el tema de la estática. Las estructuras y cargas, bueno, va a ser como una introducción de las cargas que van a afectar ahí en una estructura, ¿no? Te van a dar una visión para que lo puedas tú entender lo que va a venir a continuación. Tecnología es netamente, tecnología de concreto netamente según el video que yo les había mandado anterior, ¿no? Que puedan entender, ¿no? De dónde sale el FC, mejor dicho, la resistencia a la compresión del concreto, ¿no? Y para eso viene el diseño de mezcla y eso bien detallado lo he colocado en el video anterior. Mecánica de materiales o resistencia de materiales, claro, tenemos que saber exactamente con qué materiales vamos a trabajar en una edificación, ¿no? Y a qué tipo de esfuerzos o fuerzas van a interactuar esta estructura que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Tracción, compresión, flexión, torsión, cortante. Entonces nosotros tenemos que analizar y entender muy bien el momento flector, por ejemplo, el diagrama de fuerza cortante. Tú me puedes decir, no, pero el software te lo da eso, claro, pero la idea es que tú lo sepas.
lo sepas analíticamente y puedas comparar con el software incluso, ¿no? Ah, mira, me salió esto, utiliza el método matemático, matricial o el método de los coeficientes y si coincide, acá. Pero esa es la idea, que seas analítico. Entonces, acá por ejemplo en el tema de concreto armado 1 y 2, todo lo que tenga que ver con concreto con acero, netamente se va a ver ahí. Y ese es el objetivo del otro video, ¿no? Hacer una edificación, de tal manera que cumpla todo según la normativa y verificar, ¿no? Con respecto a la cuantía mínima, cuantía máxima y cuál es el acero mínimo que deberías considerar como refuerzo, tanto en las columnas, en las vigas principales, en las vigas secundarias, si es una losa aligerada, pero para un sistema porticado. Eso es lo que nosotros vamos a ver en el próximo video. Y bueno, en el análisis estructural, lo que mayormente vas a ver ahí es la densidad de los muros que vas a tener, ¿no? Y las diferentes estructuras que netamente no van a ser estáticamente calculables, lo vas a poder ver ahí, ¿no? Hiperestáticas y todo. Entonces es muy importante porque también vas a analizar, ¿no? Las fuerzas, por ejemplo, el efecto de diseño de toda una estructura, ¿no? Las fuerzas basales por cada piso. Porque ojo que ahí tú ya vas a meter el tema del sismo en todo la estructura, ya que tú estás realizando el detalle, el diseño. Entonces ahí en la ingeniería sismorresistente, que va de la par ahí análisis estructural, ¿no? Vas a ver el comportamiento ahí de los sismos, ¿no? Qué tipo de ondas sísmicas vas a verificar, vas a ver en un sismo y vas a meterle ahí un poco de ciencia de los aisladores sísmicos, por ejemplo, ¿no? Qué tipo de aisladores sísmicos debes utilizar para este tipo de estructura, porque tienen que tener en cuenta que el tema de los sismos no es predecible, ¿no? No es predecible y si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los sismos, ¿qué es lo que te ocasiona? Muertes, muertes y muertes. Y yo me voy a pensar y digo, pero si es algo natural que tú no lo puedes predecir, pero sí puedes hacer una estructura como los aisladores sísmicos de tal manera que te pueda soportar todos esos sismos, ¿no? De diferentes grados. Entonces ahí tú vas a entrar netamente a la ingeniería sismo resistente, ¿no? Que es parte de ahí del especialista en estructuras que deberías conocer para que tu estructura que estás haciendo salga ok. Entonces acá, por ejemplo, todo lo que les estoy hablando netamente se tiene que trabajar con reglamentos, ¿no? Reglamento Nacional de Edificación. Tenemos ahí, por ejemplo, la norma 010, te dice, ¿no? Mira, si tú vas a trabajar con madera, utiliza el 010, que es prácticamente como especificaciones técnicas que sí o sí tú tienes que cumplir, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí nosotros tenemos, en este video vamos a ver netamente de la E070, ¿no? En el video posterior vamos a ver netamente E060. Entonces acá en el E070 es netamente albañilería. Podemos observar acá. Bueno, la historia de la mampostería en realidad, porque antiguamente ese era su nombre principal, ¿no? La mampostería. Y si lo queremos ver de una manera más coloquial, por ejemplo, la pica, ¿no? Lo que normalmente se ve en la sierra. Entonces, porque a las finales, albañilería viene a ser simplemente el muro. Entonces, y ahí podemos observar, ¿no? Las edificaciones antiguas que se hizo, ¿no? Mira, 7350 a.C. incluso, ¿no? Unidad de albañilería de barro secada al sol. Ahí podemos observar que tenía la forma más o menos de ¿qué forma tiene? De un gran pan, forma de un gran pan, ¿no? Entonces ahí podemos más o menos ver la historia, ¿no? De la mampostería. Entonces ya para entrar a las unidades de arcilla, netamente podemos observar que la materia prima, las mejores de arcilla tienen arena y limo, ¿no? Entonces tenemos ahí para la fabricación, ¿no? Que viene la extracción, la molienda, mezclado de la materia prima, moldeado, secado y quemado. Yo tuve la oportunidad de ir a una fábrica prácticamente de ladrillos y de arcilla muy interesante, ¿no? Tenía su cargador frontal, tenía su cantera de arcilla, pasaba ahí al tema de la mezcladora de la materia prima, ¿no? Al moldeado, secado y quemado, y luego ya a los camiones para el tema de la venta, ¿no? Tenemos ahí la clasificación de los ladrillos. Pero este es algo muy importante, ¿no? Que la norma también te avisa y te dice, mira, tú vas a tener ahí los huecos y los sólidos, ¿no?
que prácticamente el tema del sólido y el hueco, ¿qué tiene que ver? Usted se preguntará. Claro, porque cuando tú utilices para tu estructura, para los muros, netamente, si son muros portantes, vas a utilizar los ladrillos sólidos, ¿no? Y no los huecos. ¿Qué es lo que pasaría si tú utilizas estos ladrillos huecos? Que cuando haya porque ojo que estos muros al ser portantes ya van a estar expuestos a cargas, ya tanto de gravedad como las otras cargas de sismo, por ejemplo. Entonces tiene que tener en cuenta mucho eso, ¿no? ¿Qué parece, por ejemplo, hueco o la pandereta? Si lo ponen como un muro portante, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a triturar, ¿no? Va a ser como una galleta, como si lo estuvieras aplastando. Entonces, eso tiene que tener en cuenta. Y la norma también te advierte y te dice, ¿no? El área de huecos ocupa no más del 30% del área bruta, ¿no? Para que sea considerado sólido. Entonces, bajo ese concepto, se considera si un ladrillo es sólido o hueco. Ya. Acá, por ejemplo, en la albañilería tenemos acá los muros portantes y los muros no portantes. Lo quería hacer de una manera entendible para que lo puedan entender, ¿no? Tenemos ahí muro portante, ya. Se realiza durante su construcción, soporta cargas, cualquier tipo de acabado, son diseñados estructuralmente, claro, lo que les estaba indicando. Por ejemplo, ahí podemos observar los ladrillos que tienen ahí cargas distribuidas. Esa flechita, por ejemplo, son cargas distribuidas que va ahí a la viga, la losa, y ahí tenemos, por ejemplo, al muro, ¿no? Que en este caso viene un muro portante. Y los muros no portantes se utilizan mayormente en las tabiquerías, en los ambientes que en realidad no va a soportar. Ustedes dirían, pero ya bueno, si hay un sismo, ¿dónde yo me voy a parar? ¿Me voy a parar ahí en la tabiquería al costado? No, pues no. No se van a parar ahí, porque eso de todas maneras se te va a venir. Pero como es liviano, normalmente se hacen con ladrillos de pandereta, porque ahí lo pueden observar. Bueno, no te haría nada, solo te lastimaría, ¿no? Pero en realidad eso es lo que se tendría que evitar, que no sufras ninguna lesión. Ahí tenemos las unidades de albañilería, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo importante de este gráfico es que tienen que saber también cómo, por metro cuadrado, cuánto es lo que ustedes van a necesitar, ¿no? Cuántos ladrillos van a necesitar. Y la norma también te dice, ¿no? Mira, entre la junta horizontal como la vertical, va a tener un espesor máximo que tú tienes que utilizar, ¿no? ¿Y cuál es ese espesor máximo? Son de 15 milímetros con el que tú vas a trabajar. Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, el 1.5 centímetros y con eso, reemplazando esta fórmula, vas a poder obtener la cantidad de ladrillos por metro cuadrado, ¿no? Pero como tú ya sabes de cuánto va a ser tu fachada y la altura de tu muro, ya puedes saber exactamente cuántos ladrillos van a entrar, ¿no? Cuántos ladrillos de arcilla van a entrar. Acá, por ejemplo, podemos unidades de arcilla, ¿no? ¿Qué es lo que te indica, ¿no? Te dice, el muestreo será efectuado a pie de la obra, ¿no? Por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades, se selecciona al azar, ¿no? Vas a seleccionar 10 unidades, sobre las que se efectuarán pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 5 de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras 5 a absorción. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? 50 millares, ya, ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar 10 a la par. ¿Qué es lo que voy a hacer con esas 10? Voy a seleccionar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar prácticamente dimensión, que viene este gráfico de acá, dimensión. Acá tenemos, por ejemplo, la parte inferior derecha, la veo, a compresión, que bueno, se le conoce, mira, a compresión. ¿Ya? Va a recibir una carga P axialmente, pum, y vamos a ver el tema de la compresión, ¿no? Cuánto es la resistencia que va a soportar el ladrillo que vas a utilizar, y más adelante les voy a enseñar la importancia que tiene. Y el tema de la absorción también es muy importante en un ladrillo de arcilla, y se van a dar cuenta porque es que cuando van a sentar, por ejemplo, un muro de ladrillos en una construcción, siempre lo que hacen es regar unas 10 horas antes, ¿no? Por el tema de la absorción que va a tener el arcilla. Ustedes dirán, pero ¿y el bloque de concreto? ¿Por qué yo no lo voy a regar? Ojo que netamente cuando es concreto ya viene
ya viene con el agua óptima para que no puedas utilizarlo. Pues si tú le metes más agua no tendría sentido, ¿no? Porque ya es un bloque de concreto ya prefabricado, se podría decir. Entonces es muy importante que tengan esa consideración. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la clasificación para fines estructurales. Nos indican también, mira, no te compliques, yo te voy a dar una tabla, te dice la de 070. Tienes ahí la clase de ladrillo, ladrillo 1, 2, 3, 4, y tú con las muestras, con los ensayos que vas a realizar, vas a poder clasificar y vas a tener ahí una máxima en porcentaje, ¿no? De tanto de alabeo como variación en dimensiones y la resistencia característica a la compresión mínima. Y eso es muy importante, ¿no? Porque más adelante te vas a dar cuenta. Ahí, por ejemplo, están los bloques P. Miren, los bloques P de concreto, ¿no? Con los alveolos. Vas a tener en cuenta mucho el tema de la compresión porque la norma te lo va a especificar qué tipo de ladrillos con cuánta resistencia vas a utilizar para cada tipo de zona, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya una vez que ya tienes la albañería y ya sabes cómo verificar en obra, y normalmente quién se encarga de verificar, ¿no? De verificar que realmente estén cumpliendo con la calidad, ¿no? Porque ya desde que tú compras a una empresa X, desde que tú compras te tienen que venir el buen producto, ¿no? El que verifica mayormente es Indecopy, por eso es que los ingenieros civiles también trabajan pues en Indecopy, no necesariamente, mira, mi colega está trabajando en Indecopy, ya se quedó sin empleo y está haciendo otra cosa, no, netamente es para asegurarse la calidad de los materiales en una construcción. Entonces acá, bueno, ya sabemos eso, los ladrillos, el tipo de ladrillos según la clase, y entramos netamente al tema del mortero, ¿no? El mortero. Ojo que estamos hablando netamente de la albañilería. Por ejemplo, ahí el mortero estará constituido por una mezcla de aglomerante y agregados finos, a los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla trabajable. En conclusión de todo eso, ahí tenemos un gráfico. Tenemos ahí mortero para muros, tenemos el cemento, tenemos la arena gruesa y el agua. Y obviamente esa arena gruesa tiene que pasar, pues, ¿no? Por la granulometría, por la tabla número 3. ¿Qué es esa granulometría de la arena gruesa? Va a pasar por unos tamices, ¿no? Pero en obra pues no vas a ver unos tamices, simplemente lo adecuas, ¿no? Adecuas un tamiz grande y por ahí vas a meter ahí el arena, porque es muy importante el tema del tamizado ahí en obra, porque con eso vas a poder sacar los desperdicios, ¿no? Y vas a verificar también el tema de la sal de esa arena es muy importante. ¿Por qué? ¿Y cómo te vas a dar cuenta si tiene sal, si tiene mucha sal esa arena? Agarras un puñado, le metes a un balde de agua y si sale bastante espuma, vas a verificar que esa arena tiene muchas sales. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Y lo otro también, este tema de los ladrillos es muy importante también que se verifique el tema de la calidad con los que ha sido, por ejemplo, construir la composición prácticamente de los ladrillos es muy importante. Entonces acá, una vez que tenemos eso, ya podemos tener el mortero que vamos a hacer en el asentado de los ladrillos. Tenemos ahí el morteros artesanales, los industriales, ¿no? Tenemos ahí que normalmente el mortero artesanal que se hace en obra, ¿no? Agarras, haces toda la mezcla y puedes tener ahí el mortero artesanal. Los industriales que vienen ya embolsados y premezclados, normalmente. Ahí lo que te muestra es una tabla, ¿no? Para el tipo de mortero que tú vas a utilizar, P1, P2. La proporción de cemento, cal y arena. ¿Por qué también te habla de cal? O sea, la cal lo puedes utilizar, pero siempre y cuando estés normado, ¿no? Que te especifique netamente dentro de las especificaciones, ¿no? Por eso que normalmente no lo utilizan. Pero, ¿por qué lo utilizarías el tema acá? Es como el cal para darle una buena trabajabilidad, se podría decir, al mortero, ¿no? Como para que te aguante un poco y no se queme muy rápido, ¿no? Pero ojo que metiéndole cal no te va a garantizar y te va a decir, mira, sabes que metiéndole cal me va a aumentar la resistencia, no tiene nada que ver.
Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si tienes ahí en bolsas, sí, pues tienen que ver en campo también que esas bolsas tienen que estar en una tarima de madera, ¿no? A no más de 10 bolsas, ¿no? O sea, por hileras. Por hileras no tiene que estar a más de, más de 10 hileras. ¿Por qué? Porque se va a aplastar todo eso. Y ahí tenemos los ensayos de laboratorio que se tienen que hacer, ¿no? El de consistencia, el retentividad y el de compresión para el mortero que tú estás utilizando. ¿Y con qué se va a hacer? El más importante, por ejemplo, ahí tenemos el de las probetas, ¿no? Que va a ser de 5 centímetros de lado, va a ser en moldes metálicos y va a ser curado, ¿no? Durante 28 días para hacer recién la rotura ahí de ese morterito que se va a verificar cuánto es su compresión. Entonces, es muy importante eso. Tenemos ahí lo recomendable, por ejemplo, ahí del mortero es utilizar normalmente de 1 a 3, de 1 a 3 o de 1 a 4 para edificios de 4 o 5 pisos, ¿no? Y edificios de 1 a 3 pisos, lo recomendable es de 1 a 5, ¿no? Lo que tendrías que utilizar normalmente. Entonces, acá por ejemplo tenemos, porque ojo, que ya hablamos de la unidad, ¿no? Que viene a ser el ladrillo, ya hablamos del mortero que vamos a utilizar. Ahora, los prismas de estructuras existentes, claro, porque, claro, yo puedo saber de una unidad qué es lo que va a pasar, pero netamente cuando tú ya haces tu albañería, tu muro, tanto que va a ir ahí anclado a tus columnas, confinado, vas a saber cómo actuar como una pila o un murete, ¿o no? Entonces, para eso sí o sí también tienes que tener esos ensayos, como una pila como lo que vemos ahí en la parte superior derecha y lo que vemos normalmente como un murete, para nosotros poder saber cómo actúa y cuál es su resistencia, ¿no? Resistencia al corte que va a tener en diagonal. Por eso es que normalmente cuando hay un sismo lo que se ve es una falla diagonal, ¿no? Justamente por eso, porque tenemos que asegurarnos que el pegamento que viene a ser el mortero con el ladrillo esté bien, ¿no? O sea, no tenga ningún problema y cumpla con la resistencia al corte. ¿Y eso de qué va a depender? Obviamente de la calidad del ladrillo y la calidad del mortero que tú estás utilizando. Es muy importante eso. Entonces, te dice, ¿no? La norma te dice, mira, ¿sabes qué? Para edificios de 1 a 2 pisos, zona sísmica, 3, 2, 1 vas a utilizar, ¿no? Tú tienes ahí el A, que es obtenida de manera empírica, conociendo la calidad del ladrillo, lo que les indicaba, ¿no? Y ahí te indica, ¿no? La proporción del mortero que tú tienes que utilizar. Por ejemplo, ahí tenemos ya la resistencia. Mira, si tú vas a utilizar materia prima de arcilla o silicio cal o de concreto que vienen a ser los bloques P. Estos bloques P prácticamente son lo que ves en las edificaciones, por ejemplo, ¿no? Esos bloques que vienen con alveolos, esos son los bloques P, que lo vamos a ver también en el transcurso de las diapositivas. Ahí, por ejemplo, vemos su resistencia, ¿no? Tenemos unidad en pilas y en muretes, ¿no? Su resistencia al corte. Entonces, cada uno de esos tú vas a verificar y vas a poder entender qué es lo que tú vas a utilizar para tu muro que estás realizando. Ya. Entonces, una vez entendido eso, tú tienes que... acá más o menos he tratado de hacer un procedimiento de construcción de la albañería confinada. Entonces, ¿cómo tú vas a empezar a hacer una construcción de una albañería confinada? Primero vas a empezar con tu cimentación. Normalmente en el Perú, si nosotros miramos las casas antiguas, ¿no? Igual las casas que uno vive, los abuelitos, los tíos, ha empezado o empieza así, ¿no? Tenemos la cimentación, concreto ciclopio, que está compuesto por una mezcla de concreto con FC, que viene a ser la resistencia de 100 kilogramos por centímetros cuadrados, cemento hormigón de 1 a 10
30% de piedra de 10 pulgadas, o sea, más o menos eran unos rocones que se ponían en la parte de la zanja, en la excavación de la zanja, con ancho mínimo de 40 centímetros. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tú tienes el gráfico, ¿no? Que te dice, mira, si tú tienes un volado, si tú tienes, por ejemplo, un volado de 20 centímetros, entonces tu peralte de tu cimiento, ¿de cuánto tiene que ser? De 80. Tienes que tener sí o sí esta consideración con respecto al volado que tú vas a tener. Entonces ahí lo que te indican acá por ejemplo hay un resumen, que es lo que te indica que va a estar en función de 80 a 100 centímetros, pero ojo, tienes que tener en cuenta que esto es muy importante dependiendo al tipo de suelo que tú vas a tener ahí en la obra, ¿no? Porque, ojo que para un suelo, por ejemplo, que tenga buena calidad, no hay ningún problema, ¿no? Tú le haces un 80 centímetros de peralte, no habría ningún problema. Pero esto netamente, por eso es que esto netamente tiene que saberse con qué, con la mecánica del suelo. Para eso se hace la mecánica del suelo, para saber la resistencia admisible que va a soportar ahí las cargas que le van a ejercer al suelo. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, pero mira, si yo lo apliqué en la casa de mi tío, le puse solo 80 centímetros, me voy a la casa de Pepito y le voy a colocar normal, 80, no, porque tú tienes diferente tipo de suelo para cada uno de los, para cada uno de la estructura que tú vas a hacer, pues no tanto en Pepito como en Luchito, entonces es muy diferente, ¿no? Entonces, lo otro importante que tú tienes que tener en cuenta acá es el tema analítico, ¿no? Analítico, ¿cómo así? Porque si tú utilizas, acá por ejemplo, no habría ningún problema porque la carga P que tú estás utilizando acá netamente le va a caer prácticamente acá al mismo eje del núcleo del cimiento. Entonces ahí no vas a tener problema. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si es que la excentricidad te va a caer no en el centro, sino a un costado? Ahí viene a ser el problema, ¿no? Que tú tienes que analizar prácticamente esa distancia comprimida. Entonces ahí cuando tú te vas a dar cuenta que necesariamente tú tienes que utilizar, por ejemplo, una viga de cimentación. Y eso, ¿cómo te vas a dar cuenta? Claro, porque ¿cómo se llama? Tu resistencia admisible va a ser mayor todavía que la resistencia de la estructura, ¿no? Que en este caso viene a ser el cimiento. Entonces, sí o sí tienes que considerar eso. Ya, pero en conclusión, para que me entiendan, para no complicarles mucho. Ya, en arena, por ejemplo, no puedes hacer esto netamente, meterle un cimiento corrido, cimiento ciclópeo. No puedes hacer, porque de todas maneras tu resistencia admisible, ¿qué es lo que te va a salir? Ni siquiera es de buena calidad. Entonces ahí para asegurarte bien tu estructura, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mínimo tienes que meterle ahí vigas de cimentación para que pueda estar. Y metiéndole la viga de cimentación, tú ya vas a poder al menos reducir tu momento flector ahí. Entonces, ¿qué es lo que vas a reducir también? Ya el X, la excentricidad ya va a ser mínima ya, que va a ser apuntalado ahí, ¿me entiendes? Entonces, el momento flector que va a estar en los costados de ese cimiento, ya lo vas a reducir prácticamente con la viga de cimentación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en el tema del cimiento corrido, otro punto que tienen que tener en cuenta también que cuando ustedes hacen el tema del ensayo, por ejemplo, al corte, no va a ser, o a punzonamiento, por ejemplo, no al corte, no va a ser tan posible, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque se supone que tú tienes unas rocas, unas piedras de 10 pulgadas, pues imagina, y hacerle una fuerza cortante ahí, van a tener unos problemillas, ¿no? Entonces es muy importante eso. En cambio, en una viga de cimentación, ya pues tú lo vas a ver ahí con concreto armado, que va a estar armado de acero, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Entonces lo más recomendable es que cuando ustedes tienen arena, ya saben, ya hacer su viga de cimentación.
es muy importante. Lo otro que cuando... pero peor todavía el problema es cuando tú vas a construir, vas a realizar una construcción en un suelo que es arenoso, arena suelta, y encima tiene nivel freático, por ejemplo. Pucha, eso es lo peor. ¿Y por qué lo peor? Porque cuando va a haber un sismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ser como una licuación, una licuación. ¿Qué es más o menos una licuación? Es como que tú estás en la playa y haces un castito de arena, tú le metes agua, ¿qué es lo que va a hacer? Como que va a chupar, ¿no? Exacto, así se va a comportar. ¿Y cómo mejorarías esa estructura? Bueno, haciéndoles unos pilotes, ¿no? Pero esos pilotes netamente te va a costar plata, y aparte de eso que los pilotes van a funcionar cuando hagan contacto ahí con el terreno natural netamente. No van a estar en el aire solo con los laterales, ¿no? Netamente tiene que estar en un suelo firme. Y lo otro también, cuando hacen el tema de cimentaciones, el otro problema que hay es cuando quieren construir en arcilla expansiva, por ejemplo. Ese es otro problema. ¿Qué es lo más recomendable ahí? Bueno, eliminar todo el tema de la arcilla, ¿no? La arcilla expansiva. Y recién hacer el tema de la cimentación. ¿Ya? Entonces, eso netamente es ya concreto armado, pues, ¿no? Concreto armado, pero quería darles ahí una pixelada para que me vayan entendiendo. Luego, una vez que ya tienen ya la cimentación, vamos a ver el tema del sobrecimiento, ¿no? Que igual, ¿no? Tenemos el concreto ciclópeo no reforzado con una mezcla de cemento, hormigón de 1 en 8. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el tamaño máximo de la piedra va a ser de 3 pulgadas, ¿no? Y ya saben, ya obviamente, cómo se encuentra el tamaño máximo, ¿no? Ya, ustedes son ya unos lobos. Y lo otro, ¿cuál es el tema también de este sobrecimiento? Prácticamente la finalidad es proteger la albañilería de la humedad, ¿no? Natural del suelo. Y entonces lo que vemos ahí normalmente que debe estar sobre el terreno natural a unos 20-30 centímetros, como para que no, para que pueda soportar ahí, para que pueda cubrir o proteger ahí al tema de la albañilería. Por eso es bien recomendable que los muros de albañilería deberían estar carrajeados para que no esté expuesto ahí a las condiciones ambientales, ¿no? Que eso también le va a dar le va a perjudicar prácticamente, ¿no? Al tema del mismo ladrillo. Entonces, eso es muy importante, el sobrecimiento. Ahí, por ejemplo, tenemos ya los muros de albañilería, ¿no? Unidades de albañilería que se adhieren entre sí mediante el mortero, que ya lo hemos hablado. Por ejemplo, ahí tenemos tenemos el ladrillo, tenemos ahí el mortero, tenemos en la parte superior derecha, tenemos los huecos sólidos, y ya les expliqué, ¿no? El tema cuando se considera sólido o cuando se considera hueco, y que los huecos no deberían utilizarlo, ¿no? O sea, mejor dicho, al ladrillo que está clasificado como hueco no debería ser utilizado para un muro portante, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver cómo están asentando el famoso ladrillo, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque, y en el tema del sobrecimiento, antes de hacer este tema del asentado de ladrillo, se tiene que dejar como unas cuñitas, unas cuñas, se tiene que rayar ahí. Después de haber vaciado el tema del sobrecimiento, se tendría que dejar ahí como unas rayas, como una rayita, de tal manera que haya una herencia entre el sobrecimiento y el muro que tú vas a colocar encima, entre el ladrillo. Entonces es muy importante. Pero también acá es la lógica, por ejemplo, de este ladrillo sólido, el famoso King Kong. Esa es una de las deficiencias que se tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú lo pegas ahí en el sobrecimiento, por ser liso el tema del King Kong, como que no va a estar bien anclado ahí al tema del mismo sobrecimiento, ¿no? Por ser su superficie lisa. Entonces ese es uno de los problemas que se tiene ahí con este tipo de ladrillo, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces tenemos eso, se le hace las rayaduras 3 horas después de haber hecho el sobrecimiento para que quede marcado, y luego se va a empezar con el tema del asentado de ladrillos, ¿no? Entonces acá también se tiene que tener en cuenta, ¿no?
Por ejemplo, en la parte superior izquierda, acá se está sentando el ladrillo, pero se tiene que tener en cuenta que tú tienes que hacerlo a una altura más o menos de 1 metro a 1,30 m. ¿Por qué es importante esto? Pero antes de eso tú tienes que colocar obviamente en los dos extremos tus ladrillos maestros, ¿no? Tus ladrillos maestros para que tú puedas controlar ahí tu longitudinal, ¿no? Y tienes que controlar también ahí tu verticalidad, ¿no? Para que no se vea como un zigzag tu ladrillo, pues no tiene que estar ahí bien vertical con tu plomada. Entonces, y lo otro que les quería mencionar es el tema del, cuando ustedes van a sentar el ladrillo, tienen que hacerlo a una altura, en 2 jornadas, se podría decir, en 2 jornadas, a una altura de 1,30. Porque se imaginan que tienen un muro de y ustedes van a hacer en una sola jornada todo, ¿qué es lo que va a pasar? Por lógica, el ladrillo tiene un peso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahí con el ladrillo? Va a ocurrir esto, miren, va a ocurrir esto, pero en la parte inferior, ¿no? Porque se supone que lo levantaron, por ejemplo, unos 2 metros, en varias hiladas, varias hileras, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener? Va a salir, así va a salir el mortero. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Y antes de asentar los ladrillos, tienen que hacer el regado respectivo del ladrillo, ¿no? ¿Por qué el regado respectivo? Para que forme como un fraguado, se podría decir, ¿no? Al mortero. Porque dentro, en el núcleo ahí del ladrillo, se va a formar ahí como un fraguadito ahí para el mortero. Entonces, es muy importante. Lo otro importante que tienen que tener acá en cuenta es el tema de la calidad del ladrillo, lo que les estaba explicando, ¿no? Si no van a tener este problema van a tener. Y de hecho que la mayoría ya lo ha visto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de sales que vas a tener ahí en el ladrillo. Entonces, por ejemplo acá, si es que ustedes verifican, lo pueden limpiar, ¿no? En condiciones, mayormente esto va a ocurrir en condiciones húmedas. En condiciones húmedas se van a dar cuenta de esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente se limpia bien y luego se verifica, se hace un tarrajeo. Deberían hacer un tarrajeo normal. Ese es uno de los principales problemas, ¿ya? Entonces, otra foto que estoy mostrando acá, por ejemplo, es una albañilería de muro normal, de arcilla, con huecos, pero acá ya le estamos metiendo un refuerzo horizontal, ya miren, un refuerzo horizontal que obviamente va anclado ahí a la columna vertical, a los esfuerzos longitudinales que va a tener la columna, y eso es muy importante, pero te va a especificar de acuerdo a los planos que tú vas a tener, ¿no? Entonces, acá también te está indicando, ¿no? La granuloría de la arena gruesa que tú vas a considerar acá. Y ahí tenemos, por ejemplo, la conexión albañilería-columna, ¿no? De acuerdo al E070, permite el uso de una conexión dentada o a ras. ¿Qué significa? Te dice, ya, mira, para que no te compliques, ¿no? Para que no te compliques, tú puedes utilizar esta dentada que ven acá. ¿Cómo así la dentada? Te dice, vas a tener un máximo de 5%, lo vas a dejar así como unas muelas. De tal manera que tú, cuando vas a... Ojo que primero es la albañilería, que en este caso viene a ser el muro, ¿no? Luego, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a encofrar, se va a hacer el encofrado y luego recién se va a vertir el concreto, ¿no? Se va a vertir el concreto y ahí tú vas a verificar que todo se va a meter ahí a estos dientes, a este dentado. Se va a meter ahí izquierda, derecha. Y te dice que tú vas a considerar 5 centímetros. Me preguntarían, ¿no? ¿Y la columna cuánta resistencia mínima tiene que tener? 175, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Eso, como es netamente ya concreto armado, no les quiero meter tanto detalle de eso. Pero lo mínimo, las condiciones, sí, bueno, 175 kilogramos por centímetro cuadrado y los dientes de 5 centímetros que tiene que ir dentado. Entonces acá ya estamos hablando ya de una albañilería confinada, ¿no? Porque está confinado prácticamente el muro con la columna. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, tú dices, ¿no?
Pero ¿qué pasa si no meto bien el concreto y no se mete bien, no se va a meter bien acá los dientes, ¿no? Los dientes que yo he dejado. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a tener lo que encuentras arriba, ¿no? ¿Cómo se llama este problema? Las cangrejeras prácticamente, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, miren, por ejemplo, ¿ve? No ingresó bien al diente, ¿no? Y ojo que esto también tienen que verificar, tienen que agarrar con una varilla y meterle ahí, empujarle prácticamente, o con una vibradora, ¿no? Para que el concreto en la columna pueda hacer bien su compactado y pueda entrar normal a los dientes. Pero la norma te dice, mira, veo que no vas a tener control ahí de tu obra. Ya, para que no te compliques, también lo vas a hacer de otra forma, ¿no? ¿Cómo de otra forma? Ya, para que lo hagas prácticamente al ras. ¿Cómo así al ras? De una forma, este, para que lo hagas de una forma no dentada, sino al ras prácticamente. Y lo que estamos viendo ahí al ras viene a ser esto de acá, mira, al ras. Así va a estar al ras. Entonces, pero al ras, ¿qué es lo que te va a obligar? Sí o sí a meterle el acero longitudinal. Sí o sí tienes que meterle ahí acero longitudinal, que va a estar anclado ahí a la columna. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos albañería, columna. Tenemos ahí los 45 centímetros que tiene que estar empotrado en la junta horizontal y los 15 centímetros, ¿no? Y el gancho, el bastón, ¿a cuánto? A 10 centímetros que tiene que estar en la columna. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos en el concreto armado, el acero mínimo que debería tener una estructura. Tampoco le vas a meter unos aceros bien gruesos, ¿no? Por eso es que todo se hace con un cálculo detallado, minucioso. ¿Me entienden? Justamente para ver eso. Y ahí tiene los estribos, ¿no? Los estribos de la columna. Ah, lo otro es el tema del asentado que tienen que conocer, ¿no? El tema de soga, que va prácticamente así de forma horizontal, soga. Tenemos el de cabeza, que se muestra esta parte de acá, ¿no? La parte de acá, la parte pequeña, se podría decir así. Y tenemos el americano. Lo que mayormente se utiliza, ¿cuál? Es el SOA y el cabeza, ¿no? Pero esto aquí no va a decir cómo lo vamos a ver. Obviamente esto se va a hacer en el análisis, en el análisis, ¿no? En el análisis estructural de acuerdo a la densidad del muro y al espesor efectivo del muro que tú estás utilizando. No es que pucha se me ocurrió y lo voy a hacer así y voy a meter panereta acá. No, todo tiene un diseño estructural. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vemos la conexión de solera columna. Y la E070 permite el uso de la conexión dentada o al ras, ¿no? Lo que les estaba explicando acá. Por ejemplo, acá tenemos la dentada, ¿no? Así te va a quedar cuando tú ya desencofras. Te va a quedar de esta manera, dentada. Y te indica, ¿no? La conexión solera columna. Te indica, acá está, mira, la longitud del diámetro mayor a 8 el diámetro del acero de la solera y mayor a 15 centímetros que vas a tener ahí, ¿no? Y acá, como es la solera también es estructura de concreto armado, tampoco, lo que les quiero dar a entender acá netamente es full albañilería, netamente para que no se complique. Entonces en el próximo video, netamente lo que es estructura de concreto armado, todo lo que tenga que ver con concreto y acero. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo va a ir las conexiones en la albañilería, tanto dentada o al ras. Bueno, las vigas, tenemos ahí las vigas y losa de techo, ¿no? Sabemos, ¿no? Que tenemos ahí la losa aligerada o la losa maciza. Estamos hablando, ojo, netamente albañilería confinada. No estamos hablando para sistema porticado. Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Esos dibujos, tenemos ahí el acero de temperatura, ¿no? El longitudinal, tenemos a la viga con los estribos. Lo otro importante que me estaba olvidando acá donde es el tema de las instalaciones. Las instalaciones, por ejemplo, sanitarias que ustedes van a colocar, no deberían hacerlo, por ejemplo, partiendo un muro, ¿no? Peor todavía si lo hacen partiendo un muro portante, no está permitido eso. Deberían netamente dejar una separación para después anclarlo ahí, tanto a la izquierda como a la derecha. Y prácticamente meterle como un anillo ahí a la tubería, ¿no?
siempre y cuando sea mayor a 45 milímetros, por ejemplo. Pero en México, por ejemplo, ya utilizan los bloques de ladrillo con alvéolos de tal manera que puedan pasar todo tipo de tuberías, ¿no? En cambio, acá en la bañería confinada debería evitarse eso, ¿no? Entonces, o también podrías pasarlo por las columnas, por las falsas columnas, ¿no? Las instalaciones, pero no deberías de destruir tu muro, mejor dicho. No podrías destruir el muro porque le estarías quitando que la resistencia. Peor si es un muro portante. Entonces, tienes que tener muy en cuenta eso. Acá tenemos, por ejemplo, requisitos estructurales mínimos que uno tiene que tener, ¿no? Tenemos ahí los muros portantes, el esfuerzo axial máximo, ¿no? Que va a estar en función prácticamente de la gravedad máxima del servicio que tú vas a tener ahí. Tienes que cumplir ahí que sea menor a 0.15 de la resistencia del material que tú estás utilizando, de la calidad. Por eso es muy importante, como yo les estaba explicando, la calidad del ladrillo que tú vas a utilizar ahí en tu obra. Y como se han dado cuenta, prácticamente va a depender de esto, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí la arcilla, materia prima, ahí pueden sacar sus conclusiones. Mire, la arcilla, el silicio, el concreto, cuál es el que tiene mejor resistencia. Entonces, eso tienen que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Son los requisitos estructurales mínimos que deberían tener para una edificación de albañería confinada. Por ejemplo, acá tenemos el análisis por carga vertical, ¿no? Que es lo que tenemos ahí. Obviamente que la carga va a ser distribuida ahí al muro y tenemos que tener en cuenta ahí las cargas, ¿no? La carga viva y la carga muerta. Entonces ahí que va a estar el esfuerzo actuante ahí en el muro, ¿ya? Va a estar ahí carga viva más carga aumenta entre la longitud del muro, entre el T que viene a ser el ancho efectivo del muro. Y tienes que tener en cuenta acá que vas a comparar, ¿no? El esfuerzo actuante tiene que ser menor al esfuerzo admisible. Quiere decir que la sección adecuada es una sección adecuada del muro. Mejor dicho, esas dimensiones o el tipo de muro que estás utilizando va a ser adecuado, ¿no? Si es que vas a tener el otro problema que el esfuerzo actuante va a ser mayor al esfuerzo admisible, la sección no es suficiente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ahí viene el tema del cambio de muro que vas a utilizar. Puedes utilizarlo, por ejemplo, ya no de soga, sino lo puedes utilizar como cabeza o le puedes utilizar otro tipo de muro, ¿no? Puede ser un muro de concreto, ¿no? Entonces es muy importante eso. Acá, por ejemplo, lo que les estoy indicando es el tema de la estructuración, en realidad en planta de los muros a reforzar y la densidad mínima de muros reforzados. Tenemos ahí el famoso SUX, que va a estar en función de los factores de acuerdo a la zona en donde tú vas a realizar el proyecto, ¿no? Tenemos la zona 4, 3, 2, 1 y cada una de esas zonas tiene un coeficiente que ya te lo da la norma, ¿ya? La norma, en la 0.30, ¿no? Tienes también un factor de suelo por el tipo de suelo de acuerdo a la obra en la que tú estás trabajando. Entonces con eso tú vas a saber la densidad mínima del muro que tú vas a utilizar, vas a necesitar. ¿Y esto dónde lo vas a ver? En análisis estructural. En tu buen análisis estructural vas a ver la densidad del muro que te va a servir para que tú tengas el espesor mínimo para que te pueda soportar todas las cargas, porque tú lo estás utilizando como un muro portante, ojo, o reforzado. Acá, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es las zonas sísmicas, ¿no? Cómo está el Perú de acuerdo a sus zonas sísmicas, y con esto tú vas a poder tener estos valores, ¿no? Zona 4, 3, 2, 1 y el Z, que va a ser el coeficiente que tú vas a utilizar de acuerdo a la hora que tú vas a trabajar. Incluso acá ya te están detallando, ¿no? Qué tipo de vas a utilizar, ¿no? Mira, por ejemplo, zona sísmica 2 y 3, muro portante de 4 edificios o más. Tienes que utilizar sólido artesanal, sólido industrial, y ahí te dice sí o no, hasta 2 pisos y qué es lo que tendrías que utilizar, ¿sí? Entonces acá, una vez que ya tenemos en cuenta todo esto ya de la albañería confinada, que ya quedó claro,
Ya pasamos al tema de la albañilería armada, ¿no? ¿Y qué es netamente el tema de la albañilería armada? En realidad es el muro, pero que va a tener refuerzo tanto longitudinal como transversal. ¿De qué te va a depender? Obviamente el análisis estructural que se haya hecho, ¿no? Con esto te va a especificar el acero longitudinal que tiene que tener cada uno de los muros que tú vas a emplear en tu edificación. Entonces, bajo obviamente las barras de acero, ¿no? Bajo la normativa que te va a indicar ahí para concreto armado, la NTP 341.031. Entonces, es muy importante eso, porque ya prácticamente estás ya haciendo un bloque de concreto que va a tener alvéolos y va a tener ahí refuerzo longitudinal. Entonces, acá ya entramos ya estos famosos, ya entramos a los famosos bloques de concreto, ¿no? Que tienen alvéolos. ¿Y qué prácticamente viene a ser el tema de los alvéolos? Viene a ser esas perforaciones que normalmente se tiene ahí, ¿ya? A lo otro que me olvidaba, este tema que cuando se hace, por ejemplo, el asentado, a ver acá, es muy importante, por ejemplo, cuando tú tienes esto, ¿no? Tú tienes estos ladrillos de hueco, que lo estás utilizando como muro portante, cuando tú asientas ahí el ladrillo, le vas a meter como una compactada, ¿no? Le vas a meter una fuerza, ¿eh? Y ahí vas a tener ahí que se metan ahí el mortero a estos huecos, y eso va a ser, es muy importante, porque es como que si estuvieras ahí engranando entre ladrillo y ladrillo. Y lo otro que me estaba olvidando también es el tema de la jornada de trabajo, ¿no? Cuando tú ya levantaste, por ejemplo, a 1.50, a 1.30, ya levantaste, porque lo tienes que hacer en 2 jornadas, tú tienes que dejar esto vacío. Tienes que dejar esta junta vertical vacía. Tienes que dejar, por ejemplo, acá otra junta vertical vacía de toda esa hilera. ¿Para qué? Para que cuando empieces la otra jornada, recién puedas meter ahí esta junta vertical, lo llenas y así metes todo el mortero en toda la junta horizontal y puedas pegar. De tal manera que se pueda ahí enlazar ahí entre una jornada y la otra, porque se ha visto que cuando ocurre un sismo, lo que normalmente se ve es un corte ahí entre justamente estas dos juntas, entre esas dos jornadas de trabajo, como se le llama. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, acá, ¿dónde nos quedamos? Bueno, tenemos esto, ¿no? Bueno, tenemos el acero longitudinal, como les indiqué, ¿no? Va a estar reforzado y el tipo de acero te va a especificar en los planos a detalle que tú vas a utilizar, pero es netamente eso, ¿no? Albañilería armada va a estar, lo vas a utilizar como bloques. Bloques puede ser de concreto, de arcilla, pero que tenga suficiente alvéolo o diámetro mínimo para que pueda utilizar, para que lo puedas levantar ahí el ladrillo. Y este es muy, muy importante, este es un poco más complicado que lo otro, porque tienes que mantener ahí la verticalidad del acero, ¿ya? Y la albañilería armada ya no vas a trabajar, ¿no? Mayormente vas a trabajar ahí con el concreto líquido, ¿no? Que es un material de consistencia fluida, que resulta de mezclar el cemento, los agregados y el agua, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas a utilizar acá los bloques de concreto o de arcilla, pero van a tener ahí alvéolos. Y esos alvéolos, ¿qué es lo que vas a utilizar? Al tener ahí tu refuerzo longitudinal, lo que vas a hacer es llenar esos huecos prácticamente con el concreto líquido o el grut, como le llaman, ¿no? Para que prácticamente se vuelva una estructura sólida, ¿no? Tanto de ladrillo con acero longitudinal. Entonces es muy importante. No puedes dejar, por ejemplo, utilizar estos ladrillos huecos sin rellenar ahí el grut. Sí o sí tienes que rellenarlo, ¿no? A no ser que sea junta seca, ¿no? Pero tienes que tener suficiente acero. Entonces acá, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es el concreto líquido, ¿no? Que cómo está formado el concreto líquido. Tienes ahí un material aglomerante y que es el cemento Portland o cemento adicionado normalizado y cal hidratada normalizada de acuerdo a las normas técnicas peruanas. En conclusión, ¿no? El concreto líquido GRUT se hace con
con cemento, agregado grueso, agregado fino y el agua, ¿no? Entonces se tiene que tener ahí el tema de la granulometría del confitío, por ejemplo, ¿no? Que también se tiene que hacer se tiene que hacer igual la granulometría del confitío, y ahí se muestra ahí en la tabla 5, que también viene ahí en las especificaciones, que sí o sí tienes que tener en cuenta. Y el agua que tienes que sí o sí, el agua tienes que tener en cuenta para que sea potable, ¿no? Que esté libre de sales, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que tienes que tener en cuenta, los ensayos de pilas y muretes que ya hemos visto, ¿no? Para ver cómo se está comportando ese material que tú estás metiendo, ¿no? En pilas y muretes. ¿Qué más? Y la preparación y la fluidez tiene que ver ahí con el tema del revenimiento que vas a utilizar ahí para el tema del concreto líquido. Entonces, por ejemplo, acá el revenimiento que estás utilizando, ojo, aclarando. Acá sí vas a utilizar, pues no vas a utilizar el mortero sin ningún problema. A lo que me refiero que el concreto líquido lo vas a utilizar netamente para tapar los alvéolos, ojo, para tapar los alvéolos, los huecos, ¿sí? Pero para el pegado normal vas a seguir utilizando ahí tu mortero. Y bueno, acá la preparación y la fluidez vas a tener normal. Te dicen, ¿no? Claro, o sea, si es que vas a trabajar con protocolos, de hecho, con protocolos de calidad, vas a hacer tu cono de Abra, ¿no? Y tiene que estar comprendido ahí en tu SLAM, tienes que verificar que esté 225 a 275. Y lo otro que tienes que tener ahí te indican, ¿no? Que el concreto líquido tendrá una resistencia mínima de 100 megapascales, ¿no? 140 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ahí tenemos, ¿no? El concreto brut se clasifica en fino y en grueso, claro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que este concreto brut, concreto líquido, ¿qué es lo que vas a tener? Tú lo vas a tener de acuerdo al tipo lo vas a utilizar, mejor dicho, al tipo de alvéolo que tú vas a utilizar. Si es que los alvéolos son muy grandes, o vas a utilizar el tipo fino, y si es que los alvéolos son pequeños, vas a utilizar el fino, y el otro, si los alvéolos son gruesos, vas a utilizar el tipo grueso, ¿no? Entonces ahí te especifica, ¿no? La avenida sea inferior a 600 milímetros y el grueso se trabaja cuando la dimensión de los alvéolos sea igual o mayor a 60 milímetros. Y ahí tenemos igual, ¿no? La resistencia de las características. Y acá tenemos los famosos concretos, ¿no? Los bloques P que normalmente vemos en las edificaciones aporticadas, ¿no? Las construcciones aporticadas vemos esto, ¿no? Los bloques P, los famosos P. Tenemos P7, P10, P12, P14 con los que normalmente se trabaja. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Simplemente se ancla ahí el acero en estos bloques y se mete el concreto líquido, ¿no? El brut normal. Entonces, y se utiliza ahí. Y va acompañado obviamente del mortero, ¿no? Pero el mortero también lo pueden no necesariamente lo van a preparar ahí en campo, ¿no? Cuando ya es aporticado lo llevan mayormente en bolsas ya preparado para simplemente hacer ahí la mezcla, verificar la consistencia y pegarlo. Entonces ahí podemos observar la albañilería armada, ¿no? El refuerzo horizontal debe ser continuo y armado en los extremos con doble vertical cada 10 centímetros. ¿Qué es lo que podemos observar ahí, no? Normalmente acá lo que se utiliza, ¿no? Cuando tú ya colocaste, acá lo complicado, por ejemplo, para esta albañilería armada, es que el cimiento, se supone que el sobrecimiento, ¿se acuerdan que tenía grandes piedras, demasiadas piedras? Y se supone que tú vas a tener ahí, vas a dejar ahí el acero que vaya longitudinal, ¿o no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando tú hagas tu perforación para anclar ahí el refuerzo longitudinal, mayormente vas a tener problemas con las grandes piedras que vas a encontrar abajo, ¿no? Entonces ese es el problema principal, por eso es que normalmente no se utiliza ahí el cimiento corrido, ¿no? Por ese problema que tú vas a tener con el tipo de rocas que vas a encontrar ahí. ¿Y cómo es el proceso constructivo, no? Igual, ¿no? Se deja sus dos hileras ahí en los extremos, haces tu
¿cómo se llama? Tu bloque maestro a los dos costados, y con eso vas a empezar a verificar. Pero ¿qué es lo que hacen acá? Le llaman las famosas ventanas, como unas ratoneras, ¿no? De tal manera que cuando tú estás subiendo, vas a verificar que acá vas a poder limpiar estas ventanas, ¿no? Pero ¿cuál es una de las ventajas de esta albañilería armada? Que cómo te vas a asegurar que todo está rellenado, ¿no? Te vas a dar cuenta ya cuando vas a verificar que acá en estas ratoneras, porque eso también lo vas a encofrar, ojo, cuando ya vas a terminar todo. Si es que acá, por ejemplo, no te bota nada, hay un problema, ¿no? Que en alguno de estas hileras prácticamente se ha acumulado, y tú tienes que con una comba meterla ahí, ¿no? Donde suena despacio es porque ahí está vacío, y que lo que tienes que hacer prácticamente es romperla, ¿no? Hasta que puedas entrar en cada uno de esos. Y luego le metes una encofrada y tendrías que vaciarlo de nuevo, y quedaría ahí. Y de esa manera puedes controlar ahí que todos los alvéolos estén llenos del concreto, ¿no? Entonces, ese es un poquito complicado, ¿no? Pero cómo se trabajaba prácticamente antiguamente, ¿no? Porque ahora ya hay otro sistema ya más actual, se podría decir. Bueno, ahí tenemos, ¿no? La albañería armada, tenemos ahí los bloques de concreto, tenemos el refuerzo longitudinal, transversal, y el caso de unidades aplicables no son necesarias las ventanas. Por ejemplo, acá, ¿no? Caso de las unidades aplicables no son necesarias las ventanas de limpieza. La limpieza de la superficie del asiento se realizará antes de sentar la primera hilada. Es lo que observamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar acá? En conclusión, ¿qué es lo que podemos analizar? Que en tu casa, por ejemplo, si vives en un edificio, haces un taladro, quieres poner un cuadro, una pizarra, no sé. ¿Qué es lo que normalmente, si utilizarías una albañilería de muros de arcilla, qué es lo que pasaría? Hace rato ya hubieras podido perforar, o no, o hubieras podido hacer tu hueco. Pero ¿qué es lo que pasa? Si utilizas, por ejemplo, una albañilería armada o de concreto, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a poder hacer la perforación, ¿no? O va a estar bien dura tu pared, tu muro. ¿Por qué? Porque justamente han utilizado un sistema porticado de albañilería reforzada, no armada, lo que normalmente estamos viendo acá. Estos son los bloques PET, que está con acero longitudinal que va a estar anclado, y así va a ir colocado. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de albañilería armada o muro armado? Que tiene que ser obviamente personal calificado, ¿no? Porque tienes que mantener la verticalidad ahí del acero para que no puedas tener problemas. Acá, por ejemplo, podemos observar lo mismo. Asentados tenemos acá el sistema porticado. Acá, por ejemplo, ya viene desde la viga, se hizo la perforación, se está colocando el acero longitudinal y se está colocando ya el tecnopor, porque ya viene a ser ya la estructura aislada, ¿no? Se puede decir, ese tramo ya viene a ser aislado para que cuando hay un sismo pueda trabajar normal, ¿no? Porque ya estaría anclado ya el acero longitudinal hacia la viga, hacia abajo. Entonces, esto es lo que normalmente estamos viendo acá, miren. Y uno de los inconvenientes que se tiene es cómo hacerlo coincidir el tamaño, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, ¿no? Viene este tamaño, este tamaño, este tamaño, este tamaño, y tiene que calzar acá. Ese es el inconveniente. No se puede partir acá, no se puede dejar, mejor dicho, medias. Lo recomendable es que cuando esté anclado ahí al techo, a la losa, hacia arriba, al inicio de la losa, deberías ahí terminar completo para que no tengas ningún problema. Entonces, con eso, y ya más o menos ese es un resumen que les quería hablar sobre albañilería, ¿no? Espero que me hayan entendido y nada, bendiciones y se cuidan mucho. Gracias.